La madrugada del 4 de marzo de 2025, Giovanna Guadalupe Sosa, de 20 años, salió de su casa en Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Después de la 1:30 de la mañana, tomó un vehículo solicitado por aplicación y viajó hasta Tigre, en la zona norte de la misma provincia, donde se encontró con su expareja, Tiziano Nicolás Fiz. Existía una restricción perimetral vigente entre ambos, así como antecedentes de violencia, incluidas amenazas recientes. Días antes, ella lo había señalado públicamente en redes sociales como una persona peligrosa. A las 2:41 de la madrugada, ingresaron juntos a un hotel alojamiento en El Talar, otra localidad tigrense, y casi 3 horas después, a las 5:30, se escuchó una detonación proveniente de la habitación 28. Minutos después, empleados del lugar vieron salir a Tiziano corriendo, encapuchado y con una mochila. Cuando ingresaron al cuarto, se encontraron con una escena que cambió por completo lo que pareció una noche normal de trabajo en el hotel. Yo soy Emanuel Castelar, y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Giovanna Guadalupe Sosa tenía 20 años y vivía en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Trabajaba, tenía un grupo amplio de amigos y una vida social activa. En sus redes sociales compartía salidas, reuniones, viajes cortos y momentos cotidianos que mostraban a una chica joven y en pleno proceso de independencia. En octubre de 2024, publicó algo que la llenaba de orgullo. Se había comprado su primera motocicleta, subió fotos, videos y comentarios donde se notaba la emoción por ese logro. Para ella no era solo un vehículo, significaba autonomía. Poco después empezó a mostrar recorridos y viajes a otras ciudades de la provincia. Desde afuera, su perfil la mostraba en movimiento, con proyectos y entusiasmada, pero en paralelo, quienes la conocían de cerca comenzaron a notar pequeños y sutiles cambios. No eran transformaciones bruscas, sino detalles, silencios más largos, explicaciones que no cerraban del todo, ausencias inesperadas. La alegría que mostraba en redes no siempre coincidía con lo que percibían en persona. En ese tiempo, Giovanna mantenía una relación con Tiziano Fiz, también de 20 años, que vivía en El Talar, partido de Tigre. La relación había comenzado como tantas otras, sin señales evidentes de conflicto, pero con el paso de los meses, fue adoptando otra dinámica. Las discusiones se volvieron más frecuentes, el control más marcado y la tensión empezó a filtrarse en su vida diaria. Lo que al principio parecía una relación intensa terminó convirtiéndose en algo distinto, que empezó a impactar en su ánimo y en sus vínculos más cercanos. Y ese cambio, que al comienzo era difícil de definir, con el tiempo dejó de ser una impresión para convertirse en una preocupación real de todo su entorno. Según declararía más adelante su madre, Giovanna comenzó a presentarse con moretones visibles en el rostro y el cuerpo. Cuando le preguntaban qué le había ocurrido, respondía que se había caído o que había sufrido un episodio vinculado con su epilepsia, enfermedad que padecía desde hacía tiempo. Durante un periodo, la familia aceptó esa explicación. En aquel entonces no había una prueba concreta que indicara otra cosa. Pero los indicios empezaron a acumularse. La pareja convivió en distintos departamentos y en más de una ocasión debieron mudarse porque los vecinos denunciaban gritos, discusiones violentas y golpes que se escuchaban a través de las paredes. Y la reiteración de esos conflictos generó que cambiaran de domicilio al menos 3 veces. Aunque Giovanna no contaba detalles de su vida privada, con el paso de los meses comenzó a confiar parcialmente en su entorno
y decir lo que estaba pasando. En una conversación con su madre, le reveló que Tiziano la había golpeado con un casco de motocicleta, lo que le provocó una lesión auditiva permanente. También relató un episodio en el que tras un ataque de epilepsia, él la dejó encerrada bajo llave en el departamento y se retiró del lugar. En otra ocasión, terminó hospitalizada luego de una agresión. La violencia no era solamente física. Según declaraciones posteriores, existía manipulación emocional, control y hostigamiento constante, pero Giovanna tenía dificultades para cortar definitivamente el vínculo y muchas veces decidió alejarse de Tiziano, pero la esperanza de que él cambiaría hacía que siguiera dándole oportunidades. No obstante, en enero de 2025, tomó una decisión que marcaría un punto de quiebre en la relación. Realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Malvinas Argentinas. A partir de ese momento, la justicia dictó una restricción perimetral contra Tiziano. Legalmente, él no podía acercarse ni mantener contacto con la joven. Sin embargo, como sucede en muchísimos casos de violencia de género, la denuncia no implicó el final del conflicto. De acuerdo con el relato familiar, tras la restricción comenzaron amenazas y situaciones intimidatorias. La familia denunció que vehículos sospechosos circulaban frente a su vivienda y que se sentían observados. Por dicho motivo, Giovanna realizó un posteo en sus redes sociales en el que habló abiertamente del maltrato psicológico, verbal y físico que sufría por parte de Tiziano. En ese mensaje describió a su expareja como una persona sumamente peligrosa. No se trataba de una insinuación, era una advertencia clara y directa, pero que lamentablemente no sirvió para evitar la trágica madrugada del 4 de marzo de 2025. La secuencia de aquella madrugada pudo reconstruirse con bastante precisión gracias a una combinación de pruebas objetivas, las cámaras de seguridad privadas del hotel, los registros municipales que monitorean distintas zonas del conurbano y el testimonio del conductor de aplicación que trasladó a la pareja, permitieron armar una línea temporal detallada. No se trató de una reconstrucción basada en suposiciones, sino en imágenes concretas y declaraciones incorporadas al expediente. Un día antes, habían quedado de verse para pasar el tiempo en un hotel de alojamiento, o comúnmente conocido como motel. A la 1:47 de la madrugada, el conductor de plataforma recogió a Giovanna en su domicilio en Los Polvorines. Posterior a eso, se dirigió primero hacia un punto específico en Tigre, la intersección de General Pacheco e Italia. Allí, el auto redujo la velocidad y se detuvo al costado de la calle. Tiziano se acercó y subió al asiento trasero. Ese momento quedó registrado por las cámaras de la zona. En ese instante, la restricción perimetral que pesaba sobre él seguía vigente. Desde el punto de vista legal, ese encuentro no debía ocurrir. Ni él debió quebrantar esa restricción, ni ella debió aceptar verse con él. Sin embargo, las imágenes muestran que tras la breve detención, el vehículo retomó la marcha con ambos a bordo. A partir de allí, continuaron juntos el recorrido por Tigre. Según el testimonio del conductor, una vez reunidos comenzaron a circular por la zona, con la intención de encontrar algún hotel alojamiento. La madrugada avanzaba y la oferta era escasa. Intentaron ingresar a 3 establecimientos distintos, pero en todos les informaron que no había habitaciones disponibles. El conductor recordó en su testimonio que a medida que pasaban los minutos y los intentos fallidos se acumulaban, Tiziano empezó a mostrarse impaciente. Finalmente, cerca de las 2:41 de la madrugada, el vehículo arribó al hotel alojamiento Moeris, en el Talar. Las cámaras del establecimiento captaron el ingreso del automóvil y también registraron la salida posterior del conductor. La escena, que en ese momento parecía una llegada como cualquier otra, dentro del movimiento habitual del lugar, adquirió luego una relevancia central en la investigación. Al descender del vehículo, fue Tiziano quien se acercó a la recepción y realizó la reserva. La habitación asignada fue la número 28. Giovanna ingresó con él. No hay registros de forcejeos en el acceso, ni señales externas de conflicto en ese instante. Desde el exterior,
La secuencia fue breve y aparentemente normal. Lo que ocurrió dentro de esa habitación durante las siguientes 3 horas es parte del núcleo de la causa. No hay cámaras en el interior, pero sí existen elementos objetivos que permiten trazar una línea temporal a partir de testimonios, peritajes y registros periféricos. Mientras tanto, en el resto del hotel, esa madrugada transcurría como cualquier otra. El movimiento era el habitual para este tipo de establecimientos. Ingresos discretos, vehículos que llegan y se retiran sin llamar la atención, pasillos iluminados tenuemente y puertas que se cierran. El silencio predominaba, interrumpido apenas por el sonido distante de algún televisor o por el murmullo ocasional detrás de una pared. Nada hacía prever en ese momento que la habitación 28 se convertiría en el centro de una investigación por homicidio pocas horas después. Sin embargo, desde la puerta con el número 28 comenzaron a filtrarse sonidos que no pasaron desapercibidos para el personal. Primero fueron ruidos secos, como golpes contra alguna superficie, después voces elevadas y fragmentos de una discusión que no llegaba a entenderse con claridad, pero que evidenciaban tensión. Minutos después, personal del establecimiento observó a Tiziano salir del sector de habitaciones, solo. Estaba encapuchado y llevaba una mochila. No había nadie detrás de él. Su salida fue rápida, sin detenerse en la recepción ni pedir asistencia. Sobre la cama estaba Giovanna, sin prenda alguna, inmóvil. Tenía una herida visible en la boca y había restos hemáticos en la habitación. No había nadie más en el cuarto. La reacción del personal fue inmediata. Salieron y dieron aviso urgente al 911. Minutos después arribaron los primeros móviles policiales. Los oficiales ingresaron y comenzaron a asegurar el lugar. En una inspección inicial constataron que el teléfono celular y la documentación de identidad de la joven no estaban en la habitación, un detalle que desde el primer momento llamó la atención. El lugar fue preservado para el trabajo de peritos, que iniciaron el relevamiento fotográfico, el análisis de manchas y la búsqueda de indicios que explicaran la mecánica del suceso. La necropsia realizada posteriormente en la morgue judicial de San Fernando aportó datos técnicos determinantes. El informe estableció que la causa del deceso fue un disparo de arma de fuego, con orificio de entrada en la boca y orificio de salida en la nuca. El proyectil fue hallado dentro de la habitación, lo que permitió reconstruir la trayectoria. Las características del impacto y de las heridas de la víctima indican que el disparo se había efectuado a corta distancia, un punto que tendría un peso específico en la investigación. Ese relevante indicio no fue uno más dentro del expediente. Con el avance de la causa, se convirtió en uno de los elementos centrales para analizar qué había ocurrido realmente en el interior de la habitación 28. Las imágenes de las cámaras del hotel y de los domos municipales no dejaron demasiado margen para la duda. En los registros se veía con claridad al vehículo que había trasladado a la pareja, el momento en que descendieron y el ingreso al establecimiento. También quedó captada la salida apresurada de Tiziano, encapuchado y con una mochila, minutos después de la detonación. A eso se sumó el testimonio del conductor de la aplicación, que aportó el recorrido previo y confirmó que había recogido a Giovanna en su domicilio y luego pasado a buscar al joven en Tigre. Con esos elementos la identificación fue prácticamente inmediata. La fiscal Mariela Miuso tomó intervención en las primeras horas y ordenó un operativo para dar con el sospechoso. La búsqueda no se extendió demasiado en el tiempo. Tiziano fue rápidamente localizado en la vivienda de sus padres, en el barrio San Pablo del Talar. Allí fue detenido y trasladado a una dependencia policial, mientras en paralelo se realizaban allanamientos para hallar cualquier elemento que pudiera tener relación con el hecho, desde dispositivos electrónicos hasta posibles armas o municiones. En ese momento, tras haber sido identificado a través de las cámaras de seguridad y redes sociales, detuvieron a Tiziano Fis. No había dudas de su responsabilidad en el crimen.
El avance de la causa fue rápido. 5 días después del crimen, el juez interviniente dictó la prisión preventiva. Entendió que existían elementos suficientes para sostener la imputación y que en libertad el acusado podría entorpecer la investigación o fugarse. Cuando le tocó declarar, Tiziano ofreció una indignante justificación que buscó encuadrar como un accidente. Sostuvo que el encuentro en el hotel había sido consensuado y que ambos habían decidido participar de un juego íntimo que involucraba un arma de fuego. Según su relato, Giovanna le había pedido que colocara el arma en su boca y él, sin saber si estaba cargada, accionó el gatillo. Insistió en que el disparo fue involuntario, producto de su desconocimiento de las armas y no de una intención homicida. Sin embargo, la fiscalía ya contaba con material fotográfico donde se le veía posando con armas de fuego en otras ocasiones, un dato que debilitaba su argumento. Para la acusación, no solo el disparo era relevante, sino todo lo que ocurrió después. No buscó ayuda médica ni alertó al personal del hotel sobre lo sucedido. En cambio, abandonó la habitación y el establecimiento sin dar aviso a nadie. Además, según constató la policía al llegar, el celular y la documentación de la víctima no estaban en el lugar, lo que sugiere que fueron retirados antes de su huida. Desde la perspectiva de la fiscal Musso, esos comportamientos resultaban incompatibles con la reacción esperable frente a un accidente. En su hipótesis, los elementos reunidos hasta ese momento indican que dentro de la habitación 28 no se produjo un juego que terminó mal, sino un acto deliberado. Para la acusación, el disparo no fue un error trágico, sino una auténtica ejecución a sangre fría. En horas posteriores al crimen, la familia de Giovanna comenzó a difundir un aspecto que para ellos resultaba imposible de separar de lo ocurrido. Días antes de la madrugada del 4 de marzo, ella había expuesto públicamente la violencia que atravesaba. Su prima Juana Sosa volvió a compartir la historia de Instagram que Giovanna había publicado poco tiempo antes, advirtiendo sobre Tiziano y los distintos episodios de violencia psicológica, verbal y física. Para la familia, esa publicación no era un simple descargo emocional, sino una advertencia concreta. Ella avisó cómo era, escribió su prima al difundir nuevamente esa imagen, y cuestionó si era necesario llegar a un desenlace fatal para que las señales fueran tomadas en serio. Desde el ámbito judicial, se informó que no constaban denuncias previas por violencia de género contra el imputado en el departamento judicial correspondiente. Sin embargo, en el entorno de la víctima, sostienen que el riesgo estaba a la vista y que las manifestaciones públicas de Giovanna forman parte del contexto que no puede omitirse al analizar lo que ocurrió. Con el correr de los meses, el expediente fue sumando peritajes, declaraciones y análisis técnicos. Sin embargo, el punto más sensible de la investigación sigue siendo el mismo: ¿por qué se produjo ese encuentro cuando existía una restricción perimetral vigente? Para la fiscalía, no alcanza con describir lo que ocurrió dentro de la habitación. Es necesario entender qué pasó antes, cómo se gestó esa reunión y bajo qué condiciones se concretó. Una de las líneas que se analiza es si Giovanna fue convencida mediante algún tipo de argumento, promesa o presión. No se descarta que haya sido una excusa puntual para citarla esa madrugada. Tampoco se deja de lado la posibilidad de que la dinámica previa de la relación, marcada por manipulación y violencia, haya influido en su decisión de aceptar el encuentro. Determinar ese contexto es clave para establecer si hubo premeditación. Dentro de la habitación 28, los elementos objetivos son los que sostienen la acusación: el disparo a corta distancia, confirmado en la necropsia, la trayectoria del proyectil y su hallazgo dentro del cuarto forman parte del análisis técnico. Pero hay otro aspecto que pesa en la interpretación judicial: la conducta posterior al disparo. No hubo un llamado a emergencias, no hubo un intento de asistencia inmediata, sino una salida rápida del lugar. En paralelo al avance de la causa,
La familia de Giovanna denunció situaciones intimidatorias posteriores al crimen. Según su relato, personas vinculadas al entorno del imputado merodeaban la zona donde ellos viven. Esa situación obligó a reforzar la presencia policial en el barrio durante los días siguientes. A casi un año del hecho, la causa continúa en etapa de instrucción y todavía no hay una condena. La defensa mantiene la hipótesis de un accidente ocurrido en el marco de un supuesto juego íntimo, mientras que la fiscalía sostiene que se trató de un feminicidio y que el deceso se produjo en un contexto de violencia de género preexistente. La resolución final quedará en manos del tribunal, que intervenga cuando el caso llegue a juicio oral. Hay un dato que atraviesa todo el expediente y que no puede pasarse por alto. Antes de esa madrugada ya existían señales claras. Había antecedentes de violencia, una denuncia formal y una medida judicial que intentaba poner un límite. También había advertencias públicas en las que la propia Giovanna describía el maltrato que decía sufrir. No se trata de reconstruir solo las 3 últimas horas, sino entender el proceso que llevó hasta ellas. Aquel encuentro jamás debió ocurrir, dada la denuncia presentada. La justicia deberá determinar si aquel encuentro fue una decisión que terminó en tragedia o si fue el desenlace de una situación que venía escalando y que no logró detenerse a tiempo. Esa diferencia no es menor, porque define la responsabilidad penal y el encuadre jurídico del hecho. Lo que está acreditado es claro. Giovanna salió de su casa con vida en la madrugada del 4 de marzo. Subió a un vehículo, se trasladó hasta Tigre y horas después fue encontrada sin vida en una habitación de hotel. Pero cuando se reconstruye el contexto, esa madrugada no parece como un hecho desconectado de todo lo anterior. Está precedida por episodios de violencia, por una denuncia formal y por una medida judicial que intentaba poner un límite. Como mencioné antes, ni él debió quebrantar aquella orden, ni ella debió acceder a verse con él. Por eso, más que un episodio aislado, esa noche se vuelve el desenlace que siempre se teme de una trágica historia que ya venía dejando señales y aún así no se logró evitar. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y si tú aún no formas parte de esta gran comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión y recuerden, en aquellas noches oscuras siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.